hermanos, bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Y aquí con ustedes otra vez, hermanos, soy el hermano Eliseo Palomo. Mucho gusto que me acompañen este día y, hermanos, vamos a seguir con el estudio de hoy, hermanos. Estamos, hermanos, otra vez estudiando el libro de Éxodo. Vamos a seguir adelante con el estudio que empezamos el año pasado. Hablando tocante las imágenes que están en el libro de Éxodo que se aplican a la salvación, o más bien a la obra de la cruz, la obra de la salvación que Dios nos da. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, el 21 al 28. Hermanos, si escuchan sonidos de troques, cosas así, es que en verdad, hermanos, estoy aquí en el trabajo, estoy grabando en mi troque. Les voy a decir la mera verdad. Conseguí un trabajo nuevo. Ustedes saben que la compañía donde estaba trabajando antes se cerró y estuve batallando con otro trabajito que agarré y no se hizo. Y conseguí otro trabajo, pero este trabajo, la mera verdad, nos mandan fuera muchas veces. Muchas veces trabajamos largas horas. Para poder seguir con los estudios y poder seguir adelante con los podcasts, lo estoy haciendo del troque. Si acaso escuchan sonidos o algo, perdón, pero es por causa de mi trabajo, ¿ok? El libro de Éxodo, capítulo 12, del 21 al 28, y nos dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojándolo en la sangre que estará en un librío, y untad el dentil y los dos postes con la sangre que estará en el librío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dentil y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se hincó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado, y Moisés y Aarón. La clave de esta sección es el Cordero. La Pascua marca el nacimiento de la nación de Israel y su liberación de la esclavitud. Este gran acontecimiento también representa a Cristo y su obra en la cruz. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el versículo 29, y nos dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios, capítulo 5, el versículo 7 al 8, nos dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 18 al 20 nos dice así: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero necesario. Hermanos, vemos en el versículo 11 del capítulo 12, nos dice así: y lo comeráis así, ciñado vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeráis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hermanos, en esto estamos leyendo que acuérdense que Dios aquí está hablando y le está dando instrucción a Moisés en cómo primeramente se debía de comer y hacer la Pascua. Now, esto es importante porque la Pascua representa la cruz. Y así como está diciendo el Señor, vas a comértelo ciñado, calzado y con tu bastón. Más bien, hermano, diciendo, vas a comer a prisa. Porque en esta noche, al momento de comer, al momento de que les pase el Espíritu de Dios sobre las casas, van a tener que huir, van a tener que correr, o más bien, así como Dios nos salva, al momento que usted y yo recibimos a Cristo, estamos limpios de nuestros pecados y estamos huyendo de la esclavitud que Dios, o más bien que este mundo nos ha traído y que Dios nos ha libertado. Una plega más, la paciencia de Dios se había agotado y su juicio final, la muerte al primogénito, estaba a punto de caer. Cabe señalar, la muerte debía llegar a todos. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? La muerte debía llegar a todos. En Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 11, el versículo 5 al 6, nos dice simplemente esto, hermanos. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de la bestia, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. No, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Simplemente esto, hermanos. En estos pasajes estamos leyendo, hermanos, que Dios aquí está diciéndole a Moisés todo lo que iba a pasar durante este momento de la Pascua. Esta noche que iba a ser una noche, como se dice, una noche terrible para los egipcios, para el pecado. Acuérdense que el faraón es un tipo de Satanás. La tierra de Egipto es las cosas mundanas, el mundo, el cual nos tiene esclavizados al pecado y nos tiene sirviendo diokis. La muerte del primogénito, hermanos, saben ustedes que en verdadmente la muerte viene a todo que es pecador. Now, la muerte viene a todos. ¿Por qué? En el principio, Dios y su propósito era que usted y yo viviéramos para siempre, tener vida eterna aquí en esta tierra. Pero, hermanos, la mera verdad fue que porque fracasamos y caímos y ahora estamos llenos de pecado, no podemos vivir eternamente en pecado. El pecado trae la muerte y trae la siguiente muerte, que es la destrucción. Es más bien el infierno. Lo que quiero dar a entender con todo esto, hermanos, es simplemente esto. La Biblia nos enseña que por medio de la sangre del Cordero, acuérdense lo que les dijo, todos los que están adentro de la casa, donde en la puerta, el librero, ¿cómo se dice?, tiene la sangre sobre los postes, ellos no van a ser castigados, o más bien no van a recibir la muerte. Un creyente, un hijo de Dios, cuando él muere, no llega a muerte, sino que, como la Biblia dice, se va a descansar, a dormir. Está en la presencia de Dios con vida eterna, donde alabamos y glorificamos a Dios para siempre. Now, el que muere sin la sangre, o más bien un pecador que muere sin la sangre, sin que haya recibido a Cristo, ¿qué pasa con él? Pues vemos la siguiente muerte. Se va al infierno, donde allí, como se dice, hermanos, llega a ver su castigo. Es separado de Dios para siempre. Dije esto, la muerte iba a caer sobre el primogénito. ¿Qué nos indica eso? Bueno, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 12 al 13, y nos dice así:
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortanda cuando iré a la tierra de Egipto. A menos que estuvieran protegidos por la sangre del cordero, todos han pecado. Hermanos, miren lo que nos dice en Romanos capítulo 3, el versículo 23, nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El sueldo del pecado es la muerte, hermanos. Tenemos que entender eso. Lo leemos en Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios especifica que el primogénito morirá, y esto habla del rechazo de Dios en nuestro primer nacimiento. Todas las personas son primogénitas, que no han nacido dos veces. Lo que nace de la carne es carne, debe nacer de nuevo. ¿Se recuerdan esto, hermanos? Cuando Nicodimo está hablando con Jesús de noche, el fariseo, ¿se recuerdan que Dios le dice, tienes que ser nacido de nuevo? Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Queriendo decir esto, hermanos, el primer nacimiento es rechazado. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Estamos muertos a nuestro pecado, estamos en esclavitud. No estamos en la casa cubierta con la sangre de Cristo, sino, hermanos, que estamos afuera. Acuérdense que Dios le dice a Moisés que se queden adentro de la casa, porque el que sale, aunque la puerta esté cubierta con la sangre, si salen para afuera de la puerta, iban a morir. Pero Dios nos salvó y nos limpió. Esto es el siguiente nacimiento, en cual ahora recibimos a Cristo y estamos cubiertos, hermanos, por la sangre de Dios. En Juan capítulo 3, el versículo 6 al 7, nos dice simplemente así, hermanos: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Las personas no pueden salvarse de la pena de muerte. Necesitan a Cristo, el Cordero de Dios. Durante años, los judíos habían trabajado como esclavos para los egipcios sin cobrar. Así que ahora Dios les permite no pedir prestado, sino un justo salario. En Génesis capítulo 15, el versículo 14 nos dice así: mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Now, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir esto. Aquí, hermanos, estamos viendo la bendición de Dios sobre las vidas de todos los que reciben a Cristo. Lo que antes hacían los diokis o gratis, vivir para Satanás, como se dice, siendo esclavos para él, obrando diokis, Dios ahora va a recompensar lo que hacemos para él. En el reino de Dios, hermanos, algo interesante: nadie obra gratis. Dios bendice al obrador. Now, hermanos, ya sé que me adelanté un poquito, pero más después vamos a estudiar lo que indica todo esto. Esta lectura, hermanos, va a durar como 3 o 4 secciones de lecturas, porque es algo un poco grande. Pero quiero, hermanos, que entiéndanos lo que es, hermanos, la cruz, la obra de la cruz. No simplemente de que, ya en Cristo ya me perdonó, ya soy perdonado de mi pecado y esto. No, hermanos. Lleva mucho más eso, la obra de la cruz. Y cuando aprendamos lo que es la Pascua y la cruz, hermanos, vamos a entender lo que es la salvación de Dios, que nos va a traer, hermanos, la mera verdad, un poco más de, ¿cómo quiero decirlo? Va a ser una bendición más grande en nuestras vidas, entendiendo lo que la cruz en verdadmente es. En Éxodo capítulo 3, el versículo 21, Éxodo capítulo 3, el versículo 21 nos dice así: y yo daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas
No vayas con las manos vacías. Esto es la promesa de Dios, hermanos, la promesa de Dios, que cuando salganos, no vamos a salir con las manos vacías. Vamos a salir con bendición, hermanos. Cuando una persona recibe a Cristo, no crea que ha sido vaciado, sino que ha sido, hermanos, completamente lleno de la bendición de Dios. En Éxodo capítulo 12, el versículo 35 nos dice así: Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Desde un punto de vista humano, no había diferencia entre el primogénito de Egipto y el primogénito de Israel. La diferencia estaba en la aplicación de la sangre. Todos son pecadores, pero quienes han confiado en Cristo están bajo la sangre y salvados. Esta es la diferencia más importante del mundo. Hermanos, vamos a ver el Cordero elegido. El Cordero elegido. En Éxodo capítulo 12, el versículo 1 al 5 nos dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Los judíos tienen un calendario religioso y otro civil, y la Pascua marca el inicio de su año religioso. La muerte del Cordero marca un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo marca un nuevo comienzo para el pecador creyente. Eligiendo antes de ser derrotado. Elegido antes de ser derrotado. Seleccionando al 10º día y habitado entre las tardes del día 14 y 15. El Cordero fue apartado para la muerte, así que Cristo fue el Cordero predestinado antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 20 nos dice así: Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Impecable, impecable. El Cordero debía ser un macho sin mancha, la imagen del Cordero perfecto de Dios, en quien no había mancha ni mancha. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 19 nos dice así: Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Acuérdense que el cordero tenía que ser un animal perfecto, sin defecto, más bien no podía estar enfermo, no podía ser del peor que tenían, tenía que ser el mejor animalito que tenían para poder sacrificárselo a Dios. Now, eso nos da a entender que Cristo también tenía que estar sin defecto, sin pecado. La tercera parte de esto, hermanos, era ser probado. La prueba, hermanos, desde el 10º hasta el 14º día, la gente vigilaba a los corderos para asegurarse que estaban satisfechos. De manera similar, Cristo fue puesto a prueba y observado durante su ministerio terrenal, especialmente durante la última semana antes de ser crucificado. Fíjate en el progreso. Un cordero, el cordero, tu cordero. Ese progreso, hermanos, indica primeramente un cordero. Esto se hace un paralelismo con un salvador. En Lucas capítulo 2, en el capítulo de Lucas capítulo 2 y el versículo 11 nos dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador, hermanos.
el Salvador. En Juan capítulo 4, el versículo 42, miren lo que dice. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren lo que está diciendo, hermanos. Primeramente empieza con que un Salvador. Bueno, es un Salvador, tal vez, no sabemos. Y luego con el tiempo es el Salvador. Estamos seguros que es el Salvador. De todos, no sabemos de quién, no sabemos, pero es el Salvador. Pero hermanos, cuando recibimos a Cristo, se hace personal. Ahora es mi Salvador. Vamos a Lucas. San Lucas capítulo 1, el versículo 47, y nos dice así. Y mi espíritu se regociza en Dios mi, ¿qué? Salvador. Dios mi Salvador. Ahora es personal. Mi espíritu se regocija. Más bien, queriendo decir, hermanos, estoy gozoso. Porque soy y estoy seguro que Dios es mi Salvador. No basta con llamar a Cristo Salvador, uno entre muchos, o el Salvador para otra persona. Cada uno de nosotros debe ser capaz de decir, Él es mi Salvador. Hermanos, con esto los dejo. Gracias que a hoy me bendicieron con su presencia. Y hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar por medio de podcast, sean bendecidos, díganle a alguien de Cristo. Y como siempre digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Bendiciones, hermanos.